Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio predilecto para las últimas novedades y los chismes más jugosos del universo del espectáculo turco. Como siempre, me entusiasma tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha desatado una tormenta de especulaciones en las redes sociales y entre los fervientes admiradores de Can Yaman y Demet Özdemir. Abróchense los cinturones, porque lo que vamos a desvelar hoy podría alterar radicalmente la percepción que tenemos de esta icónica pareja. Como bien saben, Can y Demet han conquistado nuestros corazones con su innegable química en pantalla, especialmente en la aclamada serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador. La magia que emanaba de su interacción era tan palpable que muchos de nosotros, incluyéndome, fantaseamos con la idea de que su relación trascendiera los límites de la ficción. No obstante, como suele ocurrir, la realidad puede ser mucho más intrincada que nuestros anhelos. Hoy vamos a adentrarnos en un rumor que ha estado circulando con persistencia, la posible aparición de una figura paterna inesperada en la vida de Can Yaman, y cómo este impactante descubrimiento podría estar intrínsecamente ligado a la dinámica entre Can y Demet. Sí, lo sé, suena como el argumento de una telenovela llena de giros dramáticos, pero les aseguro que los detalles que tengo para compartir son, como mínimo, fascinantes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, les ruego un pequeño favor. Si aprecian el contenido que les ofrezco cada semana, si disfrutan de los chismes jugosos, las noticias de última hora y el análisis profundo del espectáculo turco, por favor, dediquen un momento a suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es invaluable y me impulsa a seguir brindándoles las noticias que más les interesan. Ahora sí, sin más preámbulos, desentrañemos este misterio. Comencemos hablando de Can Yaman. Es innegable que es uno de los actores turcos más aclamados a nivel mundial. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento actoral lo han catapultado al estrellato. Pero, ¿qué sabemos realmente de su vida personal? Can siempre ha mantenido un perfil bajo, protegiendo celosamente su intimidad de la mirada inquisitiva del público. Conocemos su éxito profesional, sus viajes, sus proyectos, pero los detalles más íntimos de su familia y su pasado han permanecido, en gran medida, en la sombra. Aquí es donde entra en juego este rumor sobre un posible padre desconocido. La historia que ha estado circulando en ciertos círculos es que Can, al parecer, podría tener un padre que nunca conoció. Una figura paterna que por razones que aún no están del todo claras, estuvo ausente de su vida desde su nacimiento o infancia temprana. Ahora sé lo que están pensando, ¿de dónde proviene esta información? ¿Es solo un chisme sin fundamento? Bueno, la verdad es que la fuente de este rumor es un tanto difusa. Algunos afirman que proviene de una antigua empleada doméstica de la familia Yaman, mientras que otros aseguran que se filtró a través de un familiar lejano. La verdad es que es difícil verificar la autenticidad de estas fuentes, pero la persistencia del rumor ha hecho que valga la pena investigarlo a fondo. Lo que sí sabemos con certeza es que Can proviene de una familia modesta. Sus padres se esforzaron arduamente para brindarle una buena educación y apoyarlo en sus ambiciones. Siempre se ha hablado de la estrecha relación que tiene con su madre y con su padre, quienes lo han acompañado en su camino hacia el éxito. Por lo tanto, la idea de que exista otro padre, una figura oculta en su pasado, resulta, por decirlo menos, sorprendente. Pero, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Como recordarán, la relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre fue objeto de intensa especulación. Después de Erkenci Kuş, los fanáticos esperaban ansiosamente que confirmaran su romance. Hubo rumores, fotos que parecían confirmar su cercanía, pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Sin embargo, lo que sí observamos fue una cierta distancia entre ellos después del final de la serie. Algunos atribuyeron esta distancia a la presión mediática, otros a proyectos profesionales separados. Pero, ¿y si la verdadera razón fuera mucho más compleja? Aquí es donde entra en juego la teoría que relaciona la aparición del supuesto padre de Can con la dinámica entre él y Demet. La teoría, por supuesto, es pura especulación, pero ha ganado cierto terreno entre los fanáticos. La idea central es que al descubrir la existencia de este padre desconocido, Can se vio profundamente afectado. Este descubrimiento, al parecer, lo llevó a replantearse muchas cosas en su vida, incluyendo sus relaciones personales. Algunos creen que Demet estaba al tanto de esta situación y Q. UE trató de apoyarlo en este difícil momento.
Otros sugieren que la noticia fue tan impactante que Khan necesitaba espacio para procesarla y que, por lo tanto, se distanció de todos, incluyendo a Demet. Incluso hay quienes especulan con la posibilidad de que este descubrimiento haya revelado secretos familiares que hicieron imposible que Khan y Demet continuaran con una posible relación. Repito, esto es pura especulación, pero la conexión entre la supuesta aparición del padre de Khan y la distancia entre él y Demet es una teoría que ha capturado la atención de muchos. La teoría se fortalece al considerar que para una persona con la fama y el escrutinio público que enfrenta Khan, un evento como el descubrimiento de un padre desconocido no solo sería un shock personal, sino también una carga pública. La necesidad de procesar esta información lejos del foco mediático podría explicar su aparente distanciamiento, no solo de Demet, sino de la vida pública en general. Además, es crucial entender el contexto cultural en el que se desenvuelven Khan y Demet. En Turquía, los lazos familiares son de suma importancia, y la figura paterna suele ocupar un lugar central en la estructura familiar. La revelación de un padre desconocido podría haber desencadenado una crisis de identidad para Khan, obligándolo a reevaluar su historia familiar y su propia concepción de sí mismo. Este proceso introspectivo podría haber afectado su capacidad para mantener una relación cercana con Demet, especialmente si ella se había convertido en un símbolo de la estabilidad y la normalidad que él sentía que su vida había perdido. También es posible que la aparición del padre desconocido haya generado conflictos internos en Khan sobre la lealtad a su familia actual. Podría haber sentido la necesidad de proteger a sus padres de la exposición mediática y del posible dolor que la noticia podría causarles. Esta lealtad familiar podría haberlo llevado a tomar decisiones que parecían inexplicables para el público, como el distanciamiento de Demet, quien podría haber sido vista como una amenaza para la estabilidad familiar. Es importante recordar que Khan y Demet son individuos complejos con sus propias motivaciones y prioridades. No podemos reducir su relación a simples chismes y especulaciones. Es posible que existan factores que desconocemos y que hayan influido en su dinámica. Sin embargo, la teoría de la aparición del padre desconocido ofrece una explicación plausible para su aparente distanciamiento, especialmente si consideramos el impacto emocional y psicológico que un evento de esta magnitud podría tener en una persona. Por supuesto, es importante recordar que Khan y Demet son dos personas muy reservadas. Nunca han hablado abiertamente de su relación y probablemente nunca lo hagan. Por lo tanto, es muy probable que nunca sepamos la verdad detrás de su cercanía y posterior distanciamiento. Esta falta de información oficial alimenta aún más la especulación y permite que las teorías como la de la aparición del padre desconocido ganen terreno entre los fanáticos. La naturaleza reservada de Khan y Demet también podría ser una estrategia consciente para proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Es posible que hayan aprendido de experiencias pasadas que la exposición mediática de su vida personal puede tener consecuencias negativas en su carrera y en su bienestar emocional. Sin embargo, eso no impide que podamos especular y analizar las posibles razones detrás de sus acciones. Y la aparición de un padre desconocido en la vida de Khan es una teoría que, por muy descabellada que parezca, tiene cierto sentido en el contexto de su vida y su relación con Demet. La teoría se vuelve aún más convincente si consideramos la tendencia de los medios de comunicación a sensacionalizar las noticias sobre celebridades. Es posible que la noticia de la aparición del padre desconocido haya sido exagerada o distorsionada por los medios, lo que habría aumentado la presión sobre Khan y Demet y contribuido a su distanciamiento. Además, es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades está llena de altibajos. Pueden enfrentar desafíos personales y profesionales que son invisibles para el público. Es posible que Khan y Demet hayan estado lidiando con problemas personales que afectaron su relación, independientemente de la aparición del padre desconocido. Estos problemas podrían haber sido exacerbados por la presión mediática y la constante especulación sobre su vida personal. Ahora, quiero aclarar algo importante. No estoy afirmando que Khan ya mantenga un padre secreto. No tengo pruebas concretas que confirmen esta afirmación. Lo que estoy haciendo es presentarles un rumor que ha estado circulando y analizar las posibles implicaciones que podría tener. Es crucial diferenciar entre la presentación de un rumor y la afirmación de un hecho. Mi objetivo no es difundir información falsa o engañosa, sino explorar las diferentes perspectivas y teorías que rodean la relación entre Khan y Demet. La verdad es que la vida de las celebridades está llena de misterios y secretos. A menudo lo que vemos en la pantalla o en las revistas es solo una versión cuidadosamente construida de la realidad.
Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con vidas complejas y problemas personales. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. La constante especulación sobre su vida personal puede tener un impacto negativo en su salud mental y en su bienestar emocional. Y es importante recordar que independientemente de lo famosos que sean, Khan y Demet merecen respeto y privacidad. No tenemos derecho a invadir su intimidad o a juzgar sus decisiones personales. Lo único que podemos hacer es observar y especular, siempre con respeto y consideración. La admiración por su trabajo no nos da el derecho de entrometernos en su vida privada. Es fundamental establecer límites claros entre el interés público y el derecho a la privacidad de las celebridades. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Tal vez Khan Yaman tenga un padre secreto, tal vez no. Tal vez su relación con Demet terminó por razones completamente diferentes. La verdad es que solo ellos lo saben. Y es posible que nunca compartan esa verdad con el público. Pero lo que sí podemos hacer es seguir observando, seguir analizando y seguir especulando. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Porque al final del día, lo que realmente importa es su trabajo y su capacidad para entretenernos. Su talento actoral y su capacidad para conectar con el público son innegables. Han demostrado ser profesionales consumados y personas dignas de admiración. Ahora hablando de Demet, ella ha continuado su carrera con mucho éxito, protagonizando series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Su talento es innegable y su belleza cautivadora. Ha demostrado ser una actriz versátil y una persona con una gran fuerza interior. Demet ha logrado consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, y su éxito se debe a su dedicación, su talento y su carisma. En cuanto a Khan, también ha seguido adelante con su carrera, participando en proyectos internacionales y consolidando su posición como una estrella global. Su dedicación al trabajo y su pasión por la actuación son evidentes en cada uno de sus papeles. Khan ha demostrado ser un actor versátil y capaz de adaptarse a diferentes roles y géneros. Ambos han demostrado ser profesionales consumados y personas dignas de admiración. Y independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el pasado, merecen nuestro respeto y apoyo. Su éxito profesional es un testimonio de su talento y su dedicación, y es importante reconocer sus logros independientemente de las especulaciones sobre su vida personal. Volviendo al tema central de este vídeo, la posible aparición de un padre desconocido en la vida de Khan Yaman, es importante señalar que este tipo de situaciones no son inusuales en el mundo del espectáculo. Muchas celebridades han descubierto secretos familiares impactantes a lo largo de sus vidas. Y a menudo estos descubrimientos tienen un gran impacto en sus relaciones personales y en su carrera profesional. La vida de las celebridades está llena de sorpresas y desafíos, y es importante recordar que son seres humanos con las mismas vulnerabilidades y emociones que nosotros. Si Khan Yaman realmente tiene un padre secreto, es comprensible que haya necesitado tiempo para procesar esta información y para adaptarse a esta nueva realidad. Es una situación difícil y delicada que requiere mucha reflexión e introspección. La revelación de un secreto familiar puede desencadenar una crisis de identidad y obligar a una persona a reevaluar su historia y su lugar en el mundo. Y si Demet Özdemir estuvo al tanto de esta situación, es comprensible que haya tratado de apoyarlo y de estar a su lado en este difícil momento. La amistad y el apoyo mutuo son fundamentales en cualquier relación, y es admirable que Demet haya estado dispuesta a ofrecerle su apoyo a Khan en este momento de necesidad. La empatía y la compasión son cualidades esenciales en cualquier relación, y es importante reconocer el valor del apoyo emocional en tiempos difíciles. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia llena de misterio, intriga y especulación. Una historia que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Y aunque probablemente nunca sepamos la verdad detrás de todo esto, podemos seguir observando, seguir analizando y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Su legado en el mundo del espectáculo turco es innegable, y su impacto en la cultura popular seguirá siendo relevante durante muchos años. Llegando al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado del rumor sobre la posible aparición de un padre desconocido en la vida de Khan Yaman.
Hemos analizado las posibles implicaciones que este descubrimiento podría tener en su relación con Demet Özdemir. Y hemos especulado sobre las posibles razones detrás de su cercanía y posterior distanciamiento. Es importante recordar que todo lo que hemos discutido hoy es especulación y que la verdad solo la conocen Can y Demet. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan encontrado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir estas noticias y chismes con ustedes y valoro mucho su apoyo. Su participación y sus comentarios son fundamentales para el éxito de este canal. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de esta teoría sobre la aparición del padre de Can? ¿Creen que hay alguna verdad en ella? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Can y Demet? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Sus perspectivas son valiosas y enriquecen la discusión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es invaluable y me ayuda a seguir trayéndoles las noticias y chismes que más les interesan. Su suscripción es un voto de confianza en mi trabajo y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.